Por supuesto que se trata de una información urgente porque el presidente Mauricio Macri está muy enojado con la doctora Elisa Carrió por lo que ha hecho a través del tuit en estas últimas horas. He tenido la posibilidad de comunicarme off the record, por supuesto, con dos ministros del Gobierno Nacional y con un secretario de Estado. Todos cuadros importantísimos de Cambiemos, todos que respetan y quieren a la doctora Carrió, pero han dicho que ha tocado un límite. Uno de los ministros, tal vez el que mayor relación tiene con Patricia Bullrich, ha dicho que es injuriante, agraviante las declaraciones a través de Twitter de la doctora Carrió, sobre todo en lo que se refiere a Patricia Bullrich. A lo mejor usted está llegando a su casa y no sabe las cosas que ha dicho Elisa Carrió. Ha sido sumamente crítica, muy dura, diciendo que no va a ir al fascismo, que no le importa lo que diga el presidente, que la ministra se le va la mano, respecto de este nuevo formato, este nuevo manual que hay para las fuerzas de seguridad federales que están bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich. Hay que decir también que en el marco que hay que ponerlo es en un momento de muchísimo silencio, de muchos días de silencio de la doctora Elisa Carrió, que estuvo prácticamente al margen de todo lo que fue el G20, y otro de los ministros me decía, lo más grave de todo no son las declaraciones, estamos acostumbrados a que Carrió siempre patea el tablero, tiene una actitud contracultural, si usted quiere, del gobierno, sino lo más grave de todo es que no terminamos de festejar el gol del G20, no alcanzamos a festejar el gol del G20, hace tanto que el gobierno no metía un gol, y no terminaron de festejar el gol y ya se recibieron un gol en contra porque salió Elisa Carrió para la celebración, obviamente, del kirchnerismo, de Cristina. Todos los canales vinculados al kirchnerismo están celebrando esto con Carrió diciendo no vamos a ir al fascismo, diciendo a la ministra Patricia Bullrich se le va la mano, no me importa lo que diga el presidente. He podido recabar opinión respecto, insisto, de que en el gobierno, no quiero usar la palabra, pero hay mucha bronca. Hay mucha bronca porque, insisto, no solamente por el contenido, sino también lo que tiene que ver con la oportunidad, el momento. Ni siquiera esperó una semana para que el gobierno, entre comillas, pudiese disfrutar o tener un momento de cierta tranquilidad desde el punto de vista de las decisiones políticas. Tal vez usted todavía no conoce todas las declaraciones de la doctora Carrió que han hecho enojar al presidente Mauricio Macri. Vamos a empezar a ver esos tweets. Bueno, me voy a acercar un poquito más exactamente. La reglamentación para fuerzas de seguridad dictadas por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. ¿Entiende usted lo que está pasando? La doctora Carrió diciendo, nosotros no vamos a ir al fascismo, no con algo que generó, que produjo desde el punto de vista político el kirchnerismo, el peronismo más vinculado a la derecha, sino su propio gobierno y una de las ministras que cuando uno va a las encuestas, sobre todo en los sectores medios, en donde Elisa Carrió tiene tanta representatividad, en esos sectores medios la ministra Patricia Bullrich tiene una de las más altas imágenes, es una de las pocas ministras del gobierno de Macri que tiene una altísima imagen en esos sectores medios que están reclamando, obviamente, hay una demanda de seguridad de parte de la sociedad y Patricia Bullrich está encauzando esa demanda y eso ha generado un aspecto tan positivo de Patricia Bullrich en las encuestas que hasta el propio presidente estuvo estudiando la posibilidad de llevarla como compañera en su fórmula en el año 2019 en las elecciones que vienen. Está estudiando la posibilidad de llevarla de compañera de fórmula. ¿Por qué? Porque los temas de inseguridad que están sacudiendo al mundo, que están generando enfermedades sociales como la justicia por mano propia, los linchamientos, enfermedades institucionales más complicadas como es el surgimiento de movimientos de ultraderecha, como lo que ha pasado en España ahora, de 0 escaños a 12 escaños Vox en España, o Jair Bolsonaro en Brasil. El gobierno está intentando encauzarlo desde el punto de vista democrático, institucional, desde el punto de vista reglamentario. Este reglamento que presentó Patricia Bullrich es prácticamente una copia de lo que se usa en Uruguay, lo que se usa en Chile, en Paraguay, en México y en algunos estados
de los Estados Unidos de Norteamérica. No es algo que surgió de la nada y producto de un espasmo. Está conversado además con el doctor Mariano Borinsky, va en línea con lo que plantea el anteproyecto para el nuevo Código Penal. Llamarle fascista a eso realmente, bueno, podía estar vinculado obviamente a lo que tiene que ver con alguien del kirchnerismo. Eso sí, es natural. Después vamos a ver lo que opinó alguien que en este caso, fíjese, son las mismas iniciales, Elisa Carrió, Estela Carlotto. Estela Carlotto ha dicho que esta es una actitud de gendarme de parte de Patricia Bullrich. Bueno, Estela Carlotto es coherente con lo que piensa, dice que este es un gobierno de derecha, que es un gobierno que responde al imperialismo y que quiere instalar la represión en la Argentina. Pero que la doctora Carrió haya coincidido en este plano realmente está generando mucho ruido, incluso, insisto, con el propio público que respeta, que quiere y que vota por la doctora Carrió. Pero podemos seguir viendo esos tweets que han enojado al presidente de la Nación y a varios ministros. Dice la doctora, esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano. A la ministra se le va la mano. Bueno, lo que les decía recién, ¿no es cierto? Lo que les decía recién, no es algo que ideó solamente Patricia Bullrich. Se imaginarán ustedes que si Patricia Bullrich avanza con eso es porque tiene un guiño y tiene un ok del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es decir, que las críticas de Carrió no solamente son contra Patricia Bullrich, sino contra el propio presidente de la Nación. Y le voy a decir algo más, Estuve averiguando y Carrió no solamente está enojada con Bullrich, también está enojada con Horacio Rodríguez Larreta. El otro día, en el encuentro que tuvieron en la Fundación Hannah Arendt, donde hubo pocos miembros de Cambiemos, muy seleccionados, que estuvieron allí acompañando a Carrió, en su discurso Carrió fue muy irónica. Le tiró un par de palitos a Horacio Rodríguez Larreta y el hecho de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires haya dicho que la policía de la ciudad va a adherir a este nuevo reglamento para la utilización de las armas, ha enojado también a Elisa Carrió con el propio Horacio Rodríguez Larreta. Y lo que les decía, no solamente esto tiene un guiño del presidente Macri, Patricia Bullrich no se va a cortar sola con este tema, sino que además ha sido consensuado, insisto, con el doctor Mariano Borinsky y con aquellos que integran la comisión especial para el anteproyecto de la reforma del Código Penal. Pero seguimos viendo algunos de los tuits que la doctora ha emitido. Voy a votar en contra de los aportes de las empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la coalición Civicari, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo. Bueno, una opinión razonable. Le diría que en este caso estoy bastante de acuerdo con lo que dice la doctora Carrió. Me parece que mientras menos injerencia haya del mundo privado en la vida política, más independencia tienen los políticos para opinar y actuar en consecuencia y no tener ningún tipo de compromiso con aquel que puso un aporte. En este caso estaría de acuerdo, pero fíjese lo que sigue en el tuit. No me importa lo que opine el presidente, sostengo lo mismo que decimos hace 25 años. ¿Vale la pena? ¿Corresponde? ¿Hacía falta que la doctora Elisa Carrió diga no me importa lo que diga el presidente a menos de 48 horas de que tuvo un éxito rotundo en el tema del G20, acercando posición entre el presidente norteamericano y el chino, generando en reuniones bilaterales promesas de inversión para distintos tipos de actividades, sin generar ningún hecho de violencia en la calle? O sea, venimos de uno de los G20 donde hubo menos niveles de conflicto y menos niveles de caos. Veníamos de un Hamburgo con más de 1000 detenidos y realmente aquí en la Argentina se manejó con un criterio y un cuidado democrático impecable. Sin embargo, a propósito de la ley de financiamiento de los políticos, Elisa Carrió dice no me importa lo que diga el presidente. Pero hay más y palabras mucho más duras, ¿no? A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad, les digo, el día que maten a un hijo solo por tener el pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí. Bueno, por supuesto, hoy hice una columna editorial en la radio que tiene que ver con ese tema y de ninguna manera ninguna persona democrática puede estar de acuerdo ni con el gatillo fácil, ni con la tortura, ni con la corrupción policial. Se trata de conseguir una seguridad democrática, se trata de darle los instrumentos necesarios, legales, a las fuerzas del orden para que se cuiden a ellos mismos y para que nos cuiden a nosotros. Insisto que no es algo surgido de ninguna reglamentación
fascista, sino que tiene que ver con lo que otros países ya están haciendo en la región con este tema. Me parece que todavía tengo uno que tiene que ver, los derechos humanos son de todos los ciudadanos y en especial se aplican ante la comisión de un delito. Las normas internacionales deben aplicarse. Es correcto el fallo de Rosenkrantz. Ustedes saben que por 4-1 la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de apoyar el concepto de que la ley del 2x1 no se puede aplicar a los terroristas de Estado. No se puede aplicar a los genocidas, a los que fueron protagonistas de la dictadura militar que encabezó Jorge Rafael Videla. Un tema de debate desde el punto de vista político. Mucha gente está de acuerdo con esos 4 votos. Desde el punto de vista estrictamente legal de la justicia, que tal vez desde ese lugar lo analiza la doctora Carrió, están de acuerdo con el doctor Carlos Rosenkrantz. Pero también se ha referido, ha utilizado la palabra fascismo, no sé si lo tenemos en el próximo de los tuits, en el orden que tenemos, pero en uno de ellos se refería a que se están violando los derechos humanos. Ahí dice, fíjense, léalo, no lo escribió Cristina Kirchner, lo escribió Elisa Carrió, no lo escribió Magario. La reglamentación para la fuerza de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Insisto, todo esto sumado, lo de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que cuentan a aquellos que tuvieron la posibilidad de verla a esta tarde-noche, hace una hora, que se sentía injuriada, se sentía agredida gratuitamente, porque obviamente el otro elemento que hay que incorporar en el análisis tiene que ver con esta costumbre de Carrió de no plantear los temas puertas adentro. Es una coalición de 3 partidos y en algunos casos de más cantidad de partidos que están trabajando básicamente para gobernar este país, para que por primera vez en 90 años puedan terminar su mandato y no ocurra como los otros gobiernos no peronistas que no lo lograron. Están tratando de enderezar la economía, que está muy frágil, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia, y sin embargo la doctora Carrió no plantea estos temas puertas adentro del gobierno, sino lo que lo dice públicamente, generándole una dificultad muy grande al presidente de la Nación. Ahora hay algunos, porque también hablé con gente muy allegada a Elisa Carrió, que dicen lo contrario. Es el presidente Macri el que no la convoca. Es el presidente Macri el que la ha ignorado en todo lo que tiene que ver con el G20. Es el presidente Macri el que no le avisa, no conversa con ella y no le explica los distintos temas para sumarla, para escuchar su opinión, para darle distinta variedad y para recibir otras voces. Y eso también la enoja muchísimo. Miren, están tan enojados que dicen que Carrió y Macri no se van a ver hasta fin de año. Tal vez la fiesta de Navidad pueda generar la posibilidad de un encuentro. Carrió, por supuesto que su intención no es romper con Cambiemos, no se ilusione, el kirchnerismo no va a romper con Cambiemos, no va a pegar un portazo al estilo Chacho Álvarez. Ha dicho que el año que viene va a apoyar fuertemente al presidente Macri en todo el proceso preelectoral, pero mientras tanto es el tiempo que ella considera, según su concepción política, que tiene para marcarle la cancha al presidente en algunos de estos temas. Pero estamos viendo Corte Suprema de Justicia, Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y todo lo que tiene que ver con esta nueva reglamentación para darle mayor seguridad a la gente y para que haya de parte de la policía, bueno, algún incentivo para trabajar y no para mirar para otro lado cuando están frente a un delito. Hoy la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, también opinó sobre el tema y fíjense, bastante coincidente con lo que decía Carrió hace instantes. Esto decía Estela Carlotto. La ministra de Seguridad, transformada en gendarme más que mujer, para, digamos, legalizar la muerte. Esto se va a transformar en una lucha calle a calle, puerta a puerta. Bueno, esto se va a transformar, la ministra se ha transformado en un verdadero gendarme, lo decía Estela Carlotto. Quiero preguntarle a mis compañeros de trabajo, por supuesto cada uno desde su mirada, con toda la libertad y el pluralismo del caso, cuáles son sus miradas, por qué creen que pasa esto, e insisto en esa figura futbolística que me dijo un ministro, no terminamos de festejar un gol que Carrió ya nos metió uno en contra. Federico, ¿cómo ves esto? ¿Qué crees que ha pasado en el gobierno de Cambiemos con este tema?
Mira, Alfredo, en primer lugar yo creo que Elisa Carrió tiene una falta de oportunidad realmente notable. Efectivamente creo que es el momento menos oportuno para hacer este comentario, porque además creo que es fallido. Es decir, me parece que este gobierno ha tenido muchas actitudes discutibles, pero no esto. Me parece que hay un consenso social muy amplio. Me parece que la visión que tiene Carrió no se condice con lo que es la verdad de esta normativa. Me parece que hay una suerte de vulgata, digamos, en torno de esto que no tiene que ver con la norma. De modo que, quiero decir, me parece que se ajusta perfectamente a legislaciones de otros países perfectamente democráticas. A ver, yo creo que poco a poco Elisa Carrió se está convirtiendo en un problema para el gobierno. Yo no sé si a esta altura realmente suma algo. Me parece que, digamos, el mayor predicamento de Carrió es aquí en Capital Federal, y me parece que aquí en Capital Federal Cambiemos tiene, digamos, un basamento muy superior a lo que puede representar Carrió. Me parece realmente peligroso, digamos, ¿cómo decirlo? Estos desafíos de Carrió permanentes al gobierno. Muy interesante lo que decís, Federico, porque hay un sector de la gente que acompaña, que son gente muy valiente, muy honesta, que ha dado una lucha por la República, que ellos dicen, Elisa Carrió le está hablando a un público porteño, en el cual ella piensa volver a presentarse, que mira con sospecha cuando se le da mayor, cuando se amplían las posibilidades de la policía, tiene mucho cuidado con eso, es un público que viene de una formación muy progresista y está cuidando ese espacio. Yo le decía sí, pero ojo que la reiteración de ese tipo de situaciones sin previo acuerdo con el presidente también va desgastando la autoridad y la figura del presidente, porque bueno, obviamente Mauricio Macri no va a salir públicamente a decir nada, porque sería realmente una situación de mucha conflictividad que no le suma a nadie, pero digo, bueno, tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Totalmente, pero además déjame que te agregue una línea. Me parece que en este momento hay en la historia una bisagra donde sobre todo el habitante de la Ciudad de Buenos Aires se siente muy amenazado por estos fenómenos de inseguridad. Lo vimos ahora hace poco lo que pasó en la cancha de River. Realmente hay como, yo no diría, digamos, ni siquiera un crecimiento de la delincuencia, pero sí hay como lo percibo en la calle, un cierto temor. Entonces me parece que en este momento, digamos, este desafío de Carrió a esto, digamos, Patricia Bullrich, vos lo decías, tiene muchísimo apoyo en este momento. Yo creo que es una de las personas que cuenta con más apoyo en el gobierno. De modo que me parece desafortunado por donde lo mires. Martín. Sí, hay dos. Ojo, no están obligados a opinar, pero si tienen ganas sí, y claro, quieren como ciudadanos y cada uno desde su perspectiva. Sí, hay dos aspectos. El primero es el político, la conveniencia, el momento, etcétera. El segundo es la cuestión de fondo. Sobre la cuestión de fondo comparto cierta parte de la preocupación, pero también es cierto que esto no se está discutiendo en la Facultad de Derecho, en un ámbito académico, la conveniencia o no de este tipo de normas, sino que acá estamos en una situación social concreta en la cual la gente se siente desprotegida y está la sensación, yo no sé si esto es realmente así, tampoco es exactamente mi métier, pero quiero decir, yo te hablo más como ciudadano que escucho cuando voy al supermercado, cuando hablo con la gente en la calle, que está esta preocupación, la sensación de la justicia está a favor de los delincuentes, digamos, la gente en la calle tiene esta sensación y eso hay que cortarlo de alguna manera, hay que cortarlo de cuajo. Me parece que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para demostrarle a la población de qué lado está. Que claramente está del lado de la ley. Del lado de la ley, exactamente. Sin duda. Yo Adriana. creo que si nos abstraemos del fondo de la cuestión y de la forma, la pregunta es, ¿qué hacemos con el disenso? Porque a mí me parece que Elisa Carrió está haciendo lo que ella siempre es. Ser Elisa Carrió y ser fiel a sí misma. Sí, seguro. Y es obvio que esta postura la iba a expresar. No sé si es tan amenazante que la exprese como qué reacción va a generar esa expresión de disenso. Me parece que Cambiemos dio pruebas anteriores de que es capaz de integrar la diferencia e incluso de votar de manera muy diferente por proyectos críticos, Seguro. sin que eso lo rompiera. A mí me parece que en la forma de manejar este disenso es que se puede generar la credibilidad, no en que siga expresando
lo que ya sabíamos que iba a decir. Interesante. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí a un diputado nacional de Cambiemos como Waldo Golf. Primero, muchas gracias, muy buenas noches y gracias por venir. Obviamente lo habíamos convocado por otro tema que después vamos a hablar del libro que está publicando y que sale este viernes sobre el tema Nisman. Vamos a hablar del tema de lo que opina sobre esta decisión que ha tomado la ministra Patricia Bullrich, pero quiero que usted me diga qué sensación tiene, qué opina sobre esto, ya que usted es un diputado nacional de Cambiemos, Waldo. Buenas noches, gracias por su invitación. Yo acuerdo con Adriana, los escuchaba atentamente, en que nuestro espacio es un espacio que ha dado clara muestra de disenso y de tolerar el disenso. Así que qué suerte que podemos expresarnos, ¿no? Después les voy a hablar de mi libro. El único diputado que votó en disidencia del memorándum de Frente para la Victoria fue Jorge Yoma, lo echaron del bloque y le sacaron todos sus asesores. Y nosotros nos permitimos disentir entre los miembros de nuestro espacio. Yo no acuerdo con la doctora Carrió, escuchaba recién lo que decía la señora de Carlotto, a quien respeto mucho, pero utilizaba el término gendarme como un insulto. Y los gendarmes son los centinelas de la patria. Han secuestrado en los últimos 3 años más droga que en los últimos 12 durante el gobierno anterior. Así que ese es el cambio de paradigma. Nosotros queremos fuerzas de seguridad de la democracia, al servicio de la democracia, sujetas a derecho, y permítame decirle que me siento profundamente orgulloso de la ministra de Seguridad que tenemos, del trabajo que está haciendo y del respaldo que le está dando a nuestras fuerzas que nos cuidan a los civiles, que nos cuidan en nombre de la democracia y que defienden a aquellos que estamos dentro de la ley. Bueno, una buena posición, por lo menos una posición contundente de respaldo de lo que está haciendo Patricia Bullrich, más allá de que diga que lo de Carrió no trae dificultades en el plano de la disidencia. Hablando de este tema, de esta relación que existe dentro del bloque de Cambiemos y dentro de la coalición de gobierno, diputado Wolf, ¿de qué manera se ha podido expresar en este gobierno todo lo que tiene que ver con Santiago Maldonado? Es otro tema realmente muy caliente del cual Patricia Bullrich, a mi criterio, ha salido muy bien parada, pero si usted me permite y el director va preparando un video que se llama Memoria, que es mucho más largo, por supuesto, pero para muestra basta, digamos, una pequeña parte de lo que queremos decir en aquel momento. Cuando toda la Argentina estaba convulsionada porque Horacio Berbisky había escrito una primera nota diciendo Mauricio Macri ya tiene el desaparecido que quería, de esta manera se expresaron mucha gente pública. Bueno, finalmente termina apareciendo un Estado represivo y desaparecedor. Hay gendarmes involucrados. ¿Pero qué fue? ¿Pedrada? ¿Cómo fue? Y le pedimos 100 veces al juez que busque una ambulancia que iba rumbo a Esquel. Al muchacho este se lo chuparon. El pibe aparece ahogado. Hay signo de que estuvo en una heladera. No. ¿Qué está diciendo? No hay signo de que estuvo en ninguna heladera de nada. Que el tipo dice, los asesinos usaron el teléfono del pibe. Y el juez todavía no viabiliza el peritaje. Maldonado Santiago. Maldonado Santiago. Me parece excelente la idea que en todas las escuelas se tenga presente el tema de Santiago Maldonado. Mira, y hay unos carteles que saca la juventud venezolana. Señor Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, lo del docente y lo de Nicolás Maduro y lo de tantos. ¿Usted cómo ha tomado esto? La actitud que ha tenido el gobierno y la actitud que ha tenido la oposición frente a este tema que aún hoy sigue reclamando por la aparición con vida o sigue reclamando porque se castigue el asesinato de Estado que se ha cometido con Santiago Maldonado. Mire, lo que ha pasado en la Argentina de los últimos años, sobre todo los años del kirchnerismo, es que a muchos les ha ganado el relato por sobre el Estado de Derecho. Todos tenemos derecho a opinar y está bien que todos opinemos, pero en una república, la voz de la república es la voz de la justicia. Y hay muchos que hicieron juicios populares, los mismos que aplaudían cuando a compañeros suyos, creo que usted estaba también, les hacían pancartas y los escupían en la plaza pública. Y lo que hizo la ministra en su momento, y lo dijo cuando compareció en el Senado, dijo: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque esta opinión pública, la que inventaba, la que decía que estaba en un freezer, la que decía que se lo habían llevado en una ambulancia,
era la que lo juzgaba a Echazú de manera pública y popular. Y entiendo que el gobierno hizo lo que debe hacer. Puso a disposición de la justicia a las fuerzas de seguridad de la democracia, esperó que falle el juez y por supuesto que tienen derecho a opinar, pero no vale lo mismo la opinión de cualquiera de nosotros desde el llano que de la de un juez de la República. Y sino que se presenten, hay ámbitos para apelar, hay ámbitos para reclamar. Pero es importante que entendamos, por lo menos así lo entiendo yo, que tenemos que tener paciencia a veces y darle a la gente el verdadero debido proceso, porque si no nosotros estamos incurriendo, o aquellos que juegan de esta manera, en fascismo. El fascismo es la voz de un ser superior, generalmente que se cree iluminado y suele ser bastante oscuro, que está por encima de los demás. Y en una república la independencia de poderes, la paciencia, el debido proceso, es el que termina hablando en nombre de la República. Estoy viendo aquí el libro que ha escrito usted. No sé si lo puede mostrar a cámara, Waldo, disculpe la desprolijidad. Ahí tal vez puede una cámara tomarle la portada. Ahí está. Yo fui testigo de investigación, asesinaron al fiscal Nisman. ¿Por qué se puso a escribir este libro y cuál es el contenido principal? ¿Cuál es el objetivo de este libro, Waldo? Mire, el objetivo principal es dejar testimonio. Uno de los grandes éxitos de la conducta fascistoide, de tanto que estamos hablando de esto, es que la gente tenga miedo de expresarse. Usted recordará lo que era expresarse en épocas del kirchnerismo cuando se estaba en disidencia. A mí me tocó pedir por el trato republicano de la denuncia del fiscal Nisman, de la investigación de la muerte del fiscal Nisman y del trato a la familia del fiscal Nisman. Claro. Y me armaron una causa por traición a la patria junto con la dirigencia de la comunidad judía e intelectuales de la comunidad judía. Me acuerdo. Me amenazó un juez federal. Está la explicación de cómo el juez Rafecas me intimidó y lo denuncié en la justicia y fue sancionado por el Consejo de la Magistratura. Me trató de agente de Mossad el diputado Moró, vocero de Unidad Ciudadana, que además fue respaldado por Unidad Ciudadana por esto, y además de contar lo que hizo en el libro, yo también fui a la justicia y hoy está procesado por instigación a la discriminación. ¿Está procesado el diputado Moró? El diputado Moró está procesado por instigación a la discriminación. Y por eso lo hice, porque hay que dejar testimonio, porque el mayor éxito que podemos lograr aquellos que realmente abrazamos la institucionalidad es no tenerle miedo. Mire, yo en el momento que me involucré, porque la causa Nisman, al igual que a muchos otros argentinos, nos puso en una situación de hartazgo y decir hasta acá llegan. Yo vi como, por ejemplo, por cadena nacional, el 1 de marzo del año 2015, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la presidenta de la Nación en aquel entonces, sentada en el sillón del presidente de la Cámara, escrachaba al fiscal Sáenz. La suma del poder. Ya. La presidenta del Ejecutivo, sentada en el poder legislativo, acusaba a alguien del Poder Judicial. Y le dije a mis hijos y a mi familia, seguramente van a decir barbaridades de mí, lo mismo que dijo aquella noche el fiscal Nisman, aquel 14 de enero. ¿Recuerda cuando dio una entrevista en TN? En TN a 2 voces. Y eso es lo que logra muchas veces el fascismo. ¿Quiere que le diga más? Este libro todavía no salió. El viernes sale, ya lo están criticando. Ya me están criticando a mí antes de leer el libro. Eso es el fascismo, meter miedo, llamar Alemania al que piensa distinto, llamarlo rata, cucaracha, llamarlo gorila. Eso es el fascismo y mete miedo. Por eso mi mayor legado y mi objetivo, junto con mi coautora Delia Cirro, una escritora que me ayudó a poner en palabras mis vivencias, porque yo no soy ni intelectual ni escritor, apenas soy un atrevido. Mi objetivo es dejar testimonio. Y ese es el mayor triunfo que podemos tener, perder miedo a hablar. Está en nuestro libro la explicación de cómo, además de haber asesinado al fiscal Nisman alguien, están las pruebas, porque no lo digo yo, lo dicen las pericias y lo dice el juez Ercolini. Esto figura en el libro como una absoluta aseveración. El fiscal Nisman fue asesinado. Se trató de un magnicidio. Lo dice el juez Ercolini. No lo digo yo, que puedo ser alguien más, como le decía antes. Lo dice claramente. Se ha demostrado suficientemente y con el grado de
probabilidad que habilita el Código Procesal Penal de la Nación que la muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio y que habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa. Juez Julián Ercolini, 26 de diciembre de 2017. Pero además, el ser testigo del asesinato del fiscal Nisman cuenta cómo operaba el grupo paraperiodístico, si usted quiere. Cómo salía 678. Página 12 le dedicó 19 páginas al fiscal Nisman, mintiendo. Dijeron que se había cambiado su pasaje para volver antes y él se fue con el pasaje antes de salir de vuelta. Dijeron, recordará usted, que estaba borracho porque le encontraron 1,76 gramos de alcohol en estómago, que no es lo mismo que en sangre. Así se encargaba de cortar a la víctima, de intimidar a la víctima, de intimidar a la familia, de acusarnos a aquellos que solamente pedíamos un trato republicano. Así que de eso se trata el libro, dejar testimonio, ya que no discutan conmigo, que discutan con el juez Ercolini, que discutan con las pruebas, que se sometan a una verdadera república que está por encima de los charlatanes de turno, que incluso puedo ser yo, pero lo dice el juez Ercolini. La última pregunta, y le agradezco muchísimo, diputado Wolf, que haya venido. ¿Usted hace un balance positivo? ¿Se siente satisfecho de haber ingresado a la política, de estar en Cambiemos, de estos 3 años del gobierno del presidente Macri? ¿Qué balance hace? Obviamente, sintéticamente, ¿no? Sí, yo me siento absolutamente satisfecho porque hay que involucrarse, porque hay que bajar al barro. Usted recién decía que va a ser 91 años de que un gobierno no peronista termina un mandato constitucional. Fíjese, todavía como la Argentina está en pañales desde lo institucional, desde el republicanismo, desde la democracia, que no hay ningún diputado vivo que haya terminado su mandato junto con un presidente constitucional no peronista. Los últimos fueron aquellos que habrán terminado en el año 1928 con Marcelo Torcuato Alvear. La política no es un nido de rosas y hay que bajar al barro, hay que transar con la realidad y a veces los cambios son mucho más lentos que las ansiedades que tenemos las personas, pero no queda otra que involucrarse y que comprometerse con este país donde tenemos que acercar la política al ciudadano y trato de hacerlo con errores, pero con mucho compromiso. Muchísimas gracias, diputado Wolf. Está el gobernador Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Muchas gracias por haber venido, Buenas gobernador. noches, ¿cómo estás? Nosotros estábamos hablando al principio de los tuits que ha emitido la doctora Elisa Carrió, siendo muy dura con Patricia Bullrich y con la nueva reglamentación que tiene que ver con la utilización de armas por parte de las fuerzas federales. La doctora Carrió ha dicho que no vamos a ir al fascismo, a la ministra se le va la mano, están violando los derechos humanos, no me importa lo que diga el presidente. ¿Cuál es su mirada respecto de esto que yo comentaba que va en línea con una discusión que han tenido sobre todo con el doctor Mariano Borinqui, pero con el anteproyecto del nuevo Código Penal? Pero ¿cuál es su mirada respecto de la utilización de armas de las fuerzas del orden en este momento tan particular de la Argentina? El Estado de Derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado. Eso no se puede compartir, digamos, el Estado debe garantizar. Ahora bien, lo debe hacer en el marco de la ley. Nosotros tenemos una ley, una resolución, protocolo, como se llame, tiene que estar sujeto a la ley. Yo planteo que hay que tratar de no ideologizar la seguridad pública. El reglamento planteado puede tener algún gris, particularmente en la cuestión de la fuga. Me parece que estaría bueno precisar el tema fuga. El tema de la fuga. El tema del peligro inminente con la fuga. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina, con lo cual no crea nada nuevo. La única situación es cuando habla de peligro inminente y habla de fuga, es distinto. Distinto es una fuga de un grupo de gente, de delincuentes armados, disparando claro, y en un tiroteo, y otra es la fuga de una persona que no ofrece ese peligro inminente. Bueno, esos grises pueden complicar, obviamente, derechos ciudadanos y también dejar desprotegidos a gente de fuerza de seguridad que crean que están haciendo lo que está dentro del marco de la ley y esté afuera. Me parece que hay que corregir, pero yo creo que hay que bajar un poquito los decibeles, no subirnos tanto en un tema que es un tema que debe ser una política de Estado, ¿no?
por lo que usted está diciendo, veo que en línea general está de acuerdo, le gustaría precisar, darle una mayor certeza al tema de la fuga, porque ahí es difícil bueno, de darle algo bien objetivo respecto de lo que puede llegar a ocurrir, pero en líneas generales no le parece algo que esté fuera de lo que los demás países de la región están llevando adelante. Pero es que aparte no está fuera de la legislación argentina. Claro. Hoy la ley argentina establece eso. Entonces, me parece que se genera todo un fuerte debate, una gran polémica en algo que no modifica la ley, que por cierto tampoco lo puede hacer, porque en la pirámide jurídica una resolución no puede modificar una ley. Claro. Me parece que no está mal. Si hay dudas que se pueda discutir eso, sí creo que hay que precisar el tema de la fuga, que a mí me parece que ofrece una laguna jurídica y los grises en este tipo de cosas en donde juega la vida es un peligro. En consecuencia, ¿usted no cree que esto sea habilitar la mano dura, el asesinato a mansalva, una cosa discriminatoria contra los más humildes, como ha dicho un sector del kirchnerismo? Lo que pasa es que me parece que no se debe haber leído, ¿no? Cuando uno se toma el trabajo de leer, habla de peligro inminente de la vida, cuando está frente a alguien que está armado, o sea... sentido común. Se trata de darle algunas herramientas también a la fuerza de seguridad que van a enfrentar a delincuentes que están armados y no pueden ir tocando el silbato. Hay que ser honestos. Gobernador Urtubey, ¿cuál es el balance que hace usted como hombre del peronismo, como un hombre opositor, de lo que pasó en el G20 en la Argentina? ¿Usted coincide que el presidente Macri ha salido fortalecido, por lo menos desde el punto de vista del clima de la sociedad, que ha sido un triunfo político, primero? Y lo segundo, ¿lo invitaron a usted a participar en alguna de las actividades del G20? Yo creo que fue muy bueno para Argentina. Digamos, la especulación en términos electorales es muy cortita, porque cuando hay elecciones dentro de un año la gente ya se olvidó del G20, como pasa en todo en la Argentina. Es más, pasó una semana y dentro de 2 o 3 días ya nos olvidamos de eso. Pero está más allá de la mirada cortita, digo, sí. Es bueno para Argentina ser parte del G20, muy bueno que se haya podido realizar con éxito la cumbre acá, que hayamos podido visibilizar, está bien, hubiese sido mucho mejor en un mejor clima de Argentina, en otro momento económico de Argentina, que podamos mostrar algo mejor de lo que estamos pasando hoy, pero bueno, creo que es positivo. Yo participé junto a Omar Gutiérrez y Gerardo Morales de un evento en el marco del G20 que organizó el Council of America, que participamos junto con el jefe de gabinete y también el ministro de Economía de la Nación, que me parece que fue importante, inversores, organismos multilaterales de crédito, que pudimos hablar sobre las oportunidades de inversión en un país como Argentina, ¿no? Le pregunto, gobernador, ya entrando más directamente a su futuro próximo. Bueno, usted ya ha manifestado, tal vez del grupo de los 4 originales, que ahora se han sumado otros gobernadores de lo que se llama el peronismo alternativo o el justicialismo alternativo, usted ha sido quien más claramente o más taxativamente ha afirmado que Cristina Fernández de Kirchner es el pasado y que sería estafar, esa fue la palabra que usó usted, estafar a la gente e ir a una interna con Cristina. ¿Cómo repercutió con sus pares, los otros 3, Schiaretti, Sergio Massa, Pichetto? ¿Qué le dijeron? ¿Les pareció positivo? ¿No le hicieron un comentario al respecto? Nosotros coincidimos en que acá hay 2 espacios que están claramente definidos. El espacio del gobierno de Cambiemos y el espacio del kirchnerismo. Esos son 2 espacios que tienen su legitimación social, que tienen su gente que los apoya, que no... Nosotros estamos trabajando en la construcción de un espacio diferente a esos 2. Sencillamente eso. Entonces, si queremos construir un espacio diferente, sería un contrasentido absoluto pretender una construcción electoral con alguno de esos espacios. Y en eso coincidimos todos los integrantes de nuestro espacio. Igualmente creo que la Argentina tiene que ir a una instancia superadora en términos de lo que significa esto. Una cosa es la construcción electoral. Yo creo que la Argentina requiere un verdadero gobierno de unión nacional. El desafío que tenemos por delante es muy grande y lo que hay que hacer es generar instrumentos jurídicos para lograrlo. Nuestra Constitución los habilita. Hay que animarse. La Argentina, a mi juicio, tiene que ir a un gobierno semiparlamentario. Tenemos que obligar a que se generen consensos para poder gobernar. La figura del jefe de gabinete, modificando la ley, no hace falta modificar la Constitución, claramente puede ser a propuesta tanto para designación como remoción del Congreso, generar los consensos ahí, ir a gobiernos en donde todos nos sintamos parte, porque creo que la Argentina, si seguimos como estamos, en definitiva podemos tener avances, retrocesos, pero no vamos a generar
una transformación sustancial que es la que necesitamos, ¿no? Por eso digo, admito la necesidad de que estén claros los espacios electorales. Un gobierno que tenga que enfrentar la problemática argentina tiene que ser verdaderamente un gobierno de unión nacional, si no, no alcanza con uno solo. La información que se conoce hasta ahora, gobernador Urtubey, es que el día 19, corríjame si me equivoco, pero el 19 de diciembre próximo va a haber un acto en un club en donde se van a sumar bastantes más gobernadores a este espacio y donde van a expresar, bueno, ir avanzando en este, digamos, en este sistema de acuerdos que están llevando adelante desde ese comienzo de ustedes cuatro en un principio. ¿Esto se va a llevar adelante? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántos gobernadores piensan Estamos convocar? trabajando en eso. La lógica no es sumar gobernadores o espacios de poder. La lógica es seguir creciendo en términos de masa crítica a efectos de que distintos espacios de la sociedad podamos ser parte de esto. Queremos construir un espacio abierto, abierto al disenso, que las contradicciones se puedan contener adentro, que podamos encontrar mecanismos para arribar a consensos, que podamos lograr generar que los disensos que haya puedan canalizarse institucionalmente. No alcanza solo con un partido político, no alcanza con el peronismo. Hay que hacer algo más grande, porque creo, sinceramente, como decía, que esto tiene que ser, hay que avanzar en institucionalidad e inclusive avanzar en términos de espacios mucho más grandes. Estaba pensando, usted habla de avanzar con otros partidos políticos y usted tuvo un encuentro con el gobernador de Santa Fe, socialista, Miguel Lischig, que él después hizo declaraciones muy favorables a la idea o la probabilidad de integrar un frente electoral con el peronismo no kirchnerista, se encargó de decir el gobernador. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo en ese plano? Coincidimos en muchas cosas. Hay que trabajar mucho más. Esto no puede ser acuerdos personales. Necesitamos un marco programático mucho más profundo que puede traducirse o no en algo electoral o no, pero sin lugar a dudas entendemos que tenemos que ir a un gobierno de coalición juntos. Esperamos y vamos a trabajar a efectos de ver si podemos generar ese acuerdo preelectoral. Pero, de todos modos, me parece que tenemos mucho que caminar todavía. En la provincia de Salta, gobernador, ¿de qué manera se puede ver cierto impacto de las reuniones del G20, las bilaterales, si es que va a tener algún impacto? ¿Cuáles son las propuestas concretas de gobierno para mejorar la calidad de la gente en Salta para el año 2019? El G20 es trascendente, es importante para el mundo. Yo no quiero plantear que a corto plazo eso genera un impacto sustantivo o mensurable, porque la verdad es que sería plantear expectativas de algo que técnicamente, a mi juicio, no es correcto. Nosotros tenemos serios problemas de competitividad en todo lo que significa agregaduría de valor. Probablemente, producto de la actual situación, lo que es producción primaria pueda funcionar un poco mejor. Todo lo que es encadenamiento de valor, tenemos algunos problemas, y no solo en Salta, en la Argentina productiva me parece que lo tenemos que revisar, porque obviamente es importante avanzar, es importante mejorar la recaudación y demás, pero cuando esto genera algunos desbalances de competitividad, luego se siente socialmente, y es lo que estamos viendo, ¿no? Gobernador Urtubey, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido esta noche y sus conceptos. Federico Andajasi tiene una mirada respecto de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. La ha titulado Civilización o Barbarie, y tiene que ver con dos cosas, dos Argentinas distintas que han explotado como volcanes, mostrando cosas absolutamente negativas, disvalores sociales, sobre todo instalados durante el kirchnerismo, y cosas realmente positivas con un camino de esperanza. ¿Por qué no contás de qué se trata, Fede? Sí, Alfredo, en primer lugar, déjame que le cuente a la gente que Palabra de Leuco estuvo en la gala que se ofreció a los presidentes en el Colón. Fue una obra maravillosa, realmente. Argentum musicalmente es de lo mejor que he visto. Es un paseo por los distintos lugares, no solamente geográficos de la Argentina, sino además por la historia de la música. Uno puede ahí escuchar las tradiciones de Blas Parera, pasar por Atahualpa Yupanqui, el tango, por supuesto, y después hay un cierre que tiene que ver con el rock. Cierra la obra con Charly García. Realmente es maravilloso, pero yo quiero, en relación a esto que vos decís,
efectivamente yo creo que la gran grieta argentina sigue siendo la que expresó Sarmiento en 1845, ¿no? Cuando escribió Civilización y Barbarie, decía él, pero que es una antinomia. Yo creo que finalmente todas las grietas se resumen en esa. Pero hay algo muy gráfico que me parece que nos explica cómo llegamos hasta acá y cómo esa antinomia sigue presente. Creo que tenemos ahí la reacción del público frente al espectáculo de Argentum y algo que sería muy interesante para contrastar a qué me refiero con esto. A ver si lo tenemos. Soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón. Bueno, fuertísimo, ¿no? Sí, muy impactante el contraste, muy impactante el contraste. Esto que vimos es la murga Agarrate Catalina, una banda uruguaya que actuó en el espectáculo que se ofreció al público durante los festejos del Bicentenario. Es impactante por varias razones. No solamente refleja estas dos argentinas de la que vos hablás, sino que hay ahí, para retomar un poco de lo que se hablaba acá, ¿no? Un estereotipo de la pobreza, un estereotipo el que expresa esta murga uruguaya, completamente ofensivo hacia los pobres, pensar, digamos, que eso es la pobreza, es la miseria. De verdad que eso no es así. Es realmente muy ofensivo, de mal gusto. Ahora, yo creo que la historia argentina se puede colocar perfectamente en estas dos categorías que son civilización o barbarie. A ver, ¿qué entraría en esa columna de la barbarie? Bueno, desde la mazorca de rosas, digo, para iniciarlo en algún lugar, ¿no? Seguro. Por supuesto que es anterior, desde la época de la conquista. De la mazorca de rosas, el fusilamiento de Camila O'Gorman y Vladislao. Uno podría venir más acá y poner ahí el derrocamiento de Irigoyen a manos de Uriburu, el inicio sangriento de las dictaduras en la Argentina, el golpe del 43, por supuesto, uno de cuyos celeros fue el general Perón. Después la quema de bibliotecas, la quema de iglesias durante la época de Perón, el segundo gobierno. Por supuesto el bombardeo de Plaza de Mayo, salvaje, que causó un centenar de muertos. El golpe del 55, los fusilamientos del 55, el derrocamiento de Ilia, el derrocamiento de Frondizi, desde luego, y mucho más acá en el tiempo, por supuesto, el surgimiento de montoneros, las organizaciones armadas, el golpe del 76, y mucho más acá, el asesinato de Nisman, recién lo teníamos a Waldo Wolf hablando de esto, hasta llegar al micro que fue apedreado en el River Boca. Quiero decir, vos fijate cómo siempre lo que está, digamos, dividiendo a la sociedad es esto, es la civilización o la barbarie. Y déjame hablar de la otra columna, ¿no? de esto que uno quiere ver como la civilización. Y creo que, para no enumerar la enorme lista, que es muchísima, me quiero detener, porque hace una proyección histórica muy interesante, en lo que pasó en el Colón y sobre todo la organización del G20. ¿Por qué? Porque eso nos retrotrae a la época de la generación del 80, donde, bueno, vos pensás que el Teatro Colón se inaugura a principios de 1900 y tuvo que ver con un proyecto de país que fue la construcción del Congreso, que fue la Avenida de Mayo, pero no solamente los palacios públicos, los hospitales, las escuelas, eran realmente palacios, y no eran palacios para la oligarquía, como se dijo livianamente, no, las escuelas públicas, maravillosas, que ocupaban manzanas, hechas por arquitectos traídos de Europa, los hospitales
que atendían además a los hijos de todos, de los pobres, de los ricos. Seguro. Porque cuando se inauguraron no había tampoco educación privada. Esto es algo bastante reciente. Entonces, yo creo que de alguna forma lo que hemos visto durante el espectáculo del Colón, particularmente, fue tal vez reencontrarnos con esa historia y ver ese momento en que la Argentina dejó el camino de la civilización para andar el camino de la barbarie, y yo creo que afortunadamente se está empezando a ver que la Argentina puede retomar aquel camino de la civilización que nunca debió haber abandonado. Lo dice el licenciado Federico Andajasi. Yo estoy con ganas también de escuchar a la doctora Adriana Amado. Por supuesto, va a ser una suerte de balance de la utilidad de lo que produjo y no produjo el Congreso de la Nación durante este año, de las perspectivas que se vienen con el llamado a extraordinarias. Y Martín Tetá, siempre con temas delicados que van directamente a la vida cotidiana, ¿no es cierto? La inflación, la desocupación, estos precipicios que se abren en la economía argentina. Todo eso en instantes. Siempre nos preguntamos, ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico, es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día, que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos, acá crecemos. ACA Salud, cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Con Naranja, comprá en todos los super e hiper del país. En Plan Z, 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Bueno, tenemos la gran posibilidad de escuchar a la doctora Adriana Amado respecto del Congreso, pero si ustedes me permiten, voy a convidarles, no voy a tomar solo este champán. No le permitimos, no le nos exigimos. permitimos, señor Andajasi. Ya se lo ganó. Uy, qué cosa maravillosa ese color. Cosa de loco. Bueno, no soy un experto. Adentro de la copa mejor, vale doble. Adentro vale doble. Le escuchamos atentamente, doctora. Bueno, creo que está relacionado con esto, con lo que empezó el programa, que es, bueno, la disidencia de Lita Carrió. Y creo que también a estos 35 años de democracia nos queda pendiente pensar
¿para qué nos sirve el Parlamento? Por empezar, es una de las instituciones más desprestigiadas, la que menos confianza genera, es la institución que menos confianza genera entre los periodistas. Y en eso los periodistas tienen la peor opinión del mundo. O sea, compartimos la peor opinión de nuestro Parlamento con países como Tanzania, como Sudáfrica, como Indonesia. Entonces, de alguna manera también nos queda pendiente cómo tratamos esto, porque, bueno, Directorio Legislativo, que es una ONG que se encarga de hacer el seguimiento de la labor parlamentaria, sacó su informe anual y lo que queda de balance es que este año el Congreso sancionó 36 leyes. Si se piensa que en estas 2 semanas de extraordinaria mandaron 40 proyectos, claro, ahí empezamos a ver un poco la productividad. Pero claro, comparado también con otros años, en otros años mucha de esa productividad estaba dada por estos proyectos de declaración, por la sanción del Día Nacional del Chamamé, claro, de todas estas cuestiones, que no es que le quitemos no, el chamamé no se meta después de lo que pasó en el Colón, que fue maravilloso. No es que le quitemos importancia, pero obviamente no tiene el mismo peso que un debate como el que tuvimos este año. Porque, de hecho, es el año con menos leyes aprobadas, pero también es el año en que, después de mucho tiempo, la actividad parlamentaria quedó expuesta a los ojos de la sociedad. Seguro. No solamente por los debates internos, creo que el debate del aborto mostró un Parlamento de una manera inédita, que además también nos desveló a nosotros en nuestra ignorancia acerca de cuáles son los procedimientos parlamentarios, qué pasa con el trabajo en las comisiones. Uno cree también que digamos, con esta lógica que tenemos de política, espectáculo, pareciera que la labor parlamentaria es solo las sesiones. Claro. Y las sesiones transmitidas, entonces, donde los legisladores además se ponen en pose, actúan, porque incluso sobreactúan también esas disputas. Esos enojos, mostrando carteles. Y toda esa cuestión que hace al folclore. Y a veces también es lo que más atenta contra la credibilidad del Congreso, porque hay un concepto en comunicación que creemos que si yo defenestro el opositor, queda claro que es él y que yo me salvo. Claro. Pero cuando yo pongo digamos, estigmas sobre un legislador, cuando me peleo, cuando hablo mal de esa institución que representa ese legislador, de alguna manera también estoy contribuyendo a la caída de credibilidad de toda la colectivo, institución. Claro, entonces, todo el colectivo. Me parece que también mucho de esto que hoy vemos, ¿no?, de un Parlamento que no sabemos de qué se trata, que no sabemos cómo manejar el disenso, venimos de también una impronta en donde los proyectos venían del Ejecutivo, se sancionaban. Este año, un dato muy interesante, es que los proyectos del Poder Ejecutivo fueron 1/4 de los que se sancionaron. Y dentro de ese 75% de proyectos cuya iniciativa tuvo que ver con el Poder Legislativo, se reparten más o menos equitativamente entre los que presentaron la oposición, los que presentó el oficialismo y los que presentaron conjuntamente. Claro. Lo cual muestra que paradójicamente en el año que quizás se vio más la virulencia con la violencia en la calle, también fue el año en donde se dialogó más, se trabajó mucho más en profundidad. Y se salió porque también bajaron, y creo que eso es lo mejor, digamos, bajó la proporción de estos proyectos en donde se declara alguna intención de algún tema alguna que no es trascendente para el país, ¿no? Creo que también va a ser importante sacar el ojo de esos grandes proyectos, lo de la reforma del Código Penal, de la ley de financiamiento de partidos, porque a veces cuando uno plantea y pone toda la expectativa en eso y eso se cae, la sociedad dice, ves que no sirven para nada. Claro, no hay 40 proyectos. Dentro de estos 40 proyectos que se van a discutir, tiene mucho que ver, por ejemplo, el reconocimiento de la validez de los títulos argentinos de secundaria, de primaria, de universidad, con España. Claro, que para la vida cotidiana es importantísimo, para el ciudadano común, claro. Exactamente. Digo, me parece que deberíamos
un poco expandir esta cuestión de salir de este run, salir de la disidencia como la hecatombe, o que la única manera de manejar la disidencia es con exabruptos o con de estas grandes, gestos que se hacen generalmente. Es la institución por antonomasia de la democracia. Y creo que es la que más maltratamos cuando hablamos de ella. Entonces, bueno, un poco en esto que digo, en este balance que decía, bueno, hicieron pocas leyes, bueno, por ahí tendríamos que empezar a ver mucha más calidad. Argentina leyes no sobran, tenemos que empezar a cuidarlas un poco más y a tratarlas con más ejecutividad. Dice la doctora Adriana Amado. Ahora le toca el turno al profesor Martín Tetaz sin tema inflación y desocupación. Vaya si son importantes para la vida de todos los días, Martín. Sí, Alfredo, mira, en la década del 50, un economista de Nueva Zelanda, se llamaba Phillips, se hizo famoso porque descubrió que había una relación empírica entre dos variables, entre el desempleo y la inflación. ¿Y cuál era esa relación? Una relación inversa, es decir, sistemáticamente parecía que los países tenían que elegir entre uno de dos males. Cuando bajaba la inflación subía el desempleo, cuando lograbas bajar el desempleo se te calentaba la economía y subía un poco la inflación. A partir de entonces hubo un montón de investigaciones y hubo, bueno, en la década del 70, por suerte el avance de la ciencia económica permitió matar los dos pájaros del mismo tiro, o sea, permitió de alguna manera terminar con esa dicotomía entre esas dos variables y permitir, cuando vos quebrabas las expectativas sociales, bajar al mismo tiempo la inflación y el desempleo. Pero esa es la tarea más difícil porque requiere quebrar expectativas. Mirá, Alfredo, en estos momentos el Banco Central está en un dilema muy parecido, muy parecido. ¿Por qué? Porque, como todos saben, está administrando una política monetaria muy amarreta, para decirlo de alguna manera, muy contractiva, ha dicho el Banco Central desde el 1 de octubre, acá no hay un peso más en la economía, no emitimos un peso más, y con esta misma cantidad de billetes y monedas que tenemos hoy vamos a tener que llegar hasta dentro de 9 meses. Es decir, ha establecido una especie de corset, una suerte de corset monetario, el famoso apretón monetario, no hay más pesos en la economía. Entonces, el hecho de que no haya más pesos en la economía obviamente generó tasas de interés exorbitantemente altas, y esas tasas de interés altas han contribuido, aunque no es el factor más determinante dentro de la economía argentina, pero han contribuido a frenar mucho la actividad productiva. Sobre todo, imagínate, Alfredo, la situación de muchas pymes que tienen que descontar cheques en el sistema financiero con estas tasas de 60%, incluso cuando están ahora más bajas de lo que estaban hace un mes atrás. Son tasas exageradamente altas, sobre todo pensando que esperamos menos inflación hacia adelante. Este es un mes que va a terminar probablemente con menos de 3% de inflación, digo noviembre, el mes que ya terminó cuando conozcamos finalmente el dato de noviembre. Ahora hay un punto central que se notó, Alfredo, en lo que hizo el Banco Central, en el error que cometió, si querés, el Banco Central las semanas anteriores, hace 10 días atrás, cuando ocurrió aquel famoso vencimiento del EVAX, que comentamos la semana pasada acá, y bueno, se le fue la mano, dejó demasiados pesos en la calle el Banco Central, inmediatamente subió el dólar. ¿Qué nos enseñó en ese momento el dilema que tiene el Banco Central? Que ya no tiene un dilema el Banco Central entre inflación, pero para controlar la inflación pongo las tasas muy altas y enfrío la economía, el famoso dilema de Phillips. Seguro. O sea, más desempleo, pero más desempleo me permite enfriar la inflación. Acá aparece un tercer dilema más, que es, no te alcanza con base monetaria cero, no te alcanza con el apretón monetario. Además necesitas asegurarte que los pocos pesos que están en la economía no corran contra el dólar, es decir, que no haya una caída de la demanda de pesos en la economía argentina, que la gente no quiera tener otra moneda en su poder en vez de tener pesos, que la gente no quiera tener dólares. Claro. Y lo que quedó evidenciado claramente la semana pasada fue que de vuelta empezó a sacar pesos el Banco Central de la economía y sistemáticamente el dólar empezó a bajar. No. Entonces ahora hay una tercera variable ahí que no se puede dejar de mirar. No le alcanza al Banco Central con el apretón monetario, ese famoso juego de equilibrio entre la inflación y el desempleo está más vigente que nunca ahora. Solamente va a poder bajar al mismo tiempo la inflación y la tasa de interés el Banco Central, solamente si logra quebrar las expectativas, claro. Si logra que los argentinos elijan tener pesos en su bolsillo en vez de tener dólares, incluso cuando la tasa no sea tan atractiva. Hasta ahora no lo logró, ese es el gran desafío hacia adelante.
Muchísimas gracias, el profesor Martín Tetas. Siempre digo que si de algo me enorgullezco es de tratar de rodearme a la hora de trabajar con gente con la mayor excelencia profesional y con la mayor capacidad, y los tres columnistas son un ejemplo de eso. Cada vez que intervienen tienen una mirada original, informativa, y todos han recibido distintos tipos de distinciones, pero la doctora Adriana Amado está ternada por un premio para el Consejo, que da el Consejo de Relaciones Públicas, está bien, pero en este caso una terna académica, una terna académica. Bueno, así que felicitaciones, Adriana. Vamos a ver si lo ganamos. Si lo ganan. Salud. Brindemos entonces por el... Brindemos por el... No lo mufemos, no vamos a mufar el premio, pero brindemos por la nominación. Si totalmente. usted gana, diga que trabaja en Palabra de Leuco. Si pierde, no diga nada. Bueno, hago una changuita. Eso se llama exitismo. Ya venimos, Le voy a contar algunos datos interesantes de lo que puede llegar a pasar. Centro Industrial Panamericana 36, un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Activaste el modo verano y tu cuerpo lo sabe. Aprovecha en Garbarino Viajes todas las ofertas para unas merecidas vacaciones. Vuelos, hoteles y paquetes a los destinos que quieras. En muchas cuotas. Garbarino Viajes. Cumplimos tu viaje. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Sidra 1930. Delicada y perfecta. Hace que cada momento sea único, como nuestra sidra. Encontrá tu momento 1930. Realmente impresionante, este es el banderazo, el acompañamiento de los hinchas de Boca, están pasando por los alrededores de Parque Lezama, eso que ustedes están viendo es el micro, el famoso micro de Boca que fue atacado a pedradas en el Monumental en aquel momento tan terrible. Fíjense la gente ahí, con sus paraguas, con sus banderas, con sus camisetas, expresándole la adhesión al equipo de Boca Juniors, al equipo de el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, está yendo rumbo al aeropuerto y de ahí el viaje a Madrid para jugar este domingo, 4:30 de la tarde, hora argentina. Realmente espectacular, espectacular, no porque tenga mi corazoncito en Boca, por supuesto que soy hincha de Boca, pero me gustaría que el domingo, por lo menos desde lo futbolístico y desde el comportamiento de los argentinos que estén allí, demos un ejemplo, sea un partido espectacular, no haya violencia y en las tribunas nos comportemos como los argentinos también sabemos hacer, que es comportarnos bien. Pero hablando de comportarnos bien, tengo ganas de hacerle algún tipo de comentario respecto de lo que ha pasado en estos últimos días, si a usted le parece bien. Mire, cuando apareció Trump aquí en la Argentina, muchos sectores del progresismo vinculado a Cristina lo denostaron al grito de un hombre vinculado al imperialismo, a la derecha, invasor, opresor de los pueblos, ese tipo de concepto de los 70. Pero un hombre troglodita pero peronista como Guillermo Moreno lo ha definido a Trump desde el punto de vista económico casi como un peronista por aquello de defender la industria nacional, de cerrar las fronteras, de la protección y por supuesto de crear un clima patriótico para generar la grandeza de la nación. Lo decía Guillermo Moreno, dice que Trump es más o menos como Perón. ¿Vos sentís que está asumiendo un compañero peronista en Estados Unidos?
Por la administración del comercio exterior no hay ninguna duda que va a ser lo mismo que hicimos nosotros hace 4 años atrás. O sea que cuando estos ridículos nos decían que éramos el pasado, ahora resulta que somos el futuro. Bueno, hay Guillermo Moreno hablando maravillas de Trump y de su política económica cuando los sectores del cristianismo lo acusan de derechista, de neoliberal. De hecho, han dicho que el G20 era un proyecto de dominación neoliberal, cuando la verdad es difícil encontrar proyectos neoliberales allí, porque Trump es un hombre con un nivel de proteccionismo y de defensa del proteccionismo que lo emparenta, como dice Guillermo Moreno, con el peronismo original. Y van a decir que es neoliberal China. Es verdad que China, insólitamente, gobernada por el Partido Comunista, defiende el libre comercio y la multilateralidad, pero también es cierto que puertas adentro, bueno, es una férrea dictadura donde es muy difícil generar algún tipo de opinión disidente. La gran diferencia es que en este G20, uno de los elementos que se llevó adelante es la lucha contra la corrupción, la decidida lucha contra la corrupción que tanto están reclamando grandes sectores de la Argentina y de América Latina. El propio presidente Mauricio Macri lo decía en uno de los actos. La verdad que estamos trabajando mucho con ellos, por ejemplo, en todos los temas anticorrupción, que es tan importante para nuestra sociedad, desterrar definitivamente la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Con ellos hemos trabajado en foros muy importantes y lo seguimos haciendo. Bueno, por un lado eso, ¿no? Lo que recién hace un rato Federico Andajasi llamaba la civilización, el contacto con el mundo. Venimos de ser uno de los países más aislados del mundo. Recuerden ustedes que Cristina Fernández de Kirchner nos llevó, pese a que prometió en su momento llevarnos desde la institucionalidad, parecernos a un país como Alemania, finalmente nos llevó muy cerca del chavismo y de Venezuela. Nuestros principales países amigos eran Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Irán, si usted quiere. Esta es la contracara, precisamente, el presidente Mauricio Macri con los países más industrializados del mundo, con entre todos los países que participaron del G20, estamos hablando del 87% del PBI mundial, estamos hablando de más del 80% de la inversión que se realiza en todo el planeta. La contracara es esa Argentina de la violencia, de las molotov, de las caras tapadas que a nadie le gustan y que podemos ver mientras seguimos conversando. ¿Se acuerda de esto? De estas bombas molotov de los anarquistas contra es un lugar de una mutual de la gendarmería donde hay dos gendarmes que trabajan ahí humildemente, y fíjense cómo salen a tratar de resolver ese tema. Y además, en el sur también tuvimos la posibilidad de ver ese trabajo que han hecho sectores, ahí está, tirándole a los gendarmes molotov, estos chicos con las caras tapadas, anarquistas de pacotilla, ahí están prendiendo las molotov, anarquistas de pacotilla y que dicen defender al pueblo mapuche, y la verdad que es bastante curioso. Mientras estamos viendo también a la derecha de su pantalla, señora, ese verdadero océano de gente Ceneice que está acompañando al plantel de Boca Juniors. Ahí estamos viendo, TN está presente mostrando la actualidad, la euforia, el corazón de los chicos, de los hinchas de Boca que están acompañando al equipo. En esa marcha, en la marcha que hubo, que se realizó por suerte en forma muy pacífica, sobre todo comparado con algunas otras marchas en la Argentina, como esos ataques que hubo al Congreso de la Nación o que hubo a la legislatura, pero también comparada con lo que fue el G20, por ejemplo, en Hamburgo, ¿no es cierto? En Hamburgo. Bueno, aquí hubo algunos grupos, unos 20 grupos, 20 personas, 30 personas, con toda la furia, que se mostraban como integrantes de un grupo también ligado a cierto anarquismo, a un kirchnerismo tardío, se hacen llamar fogoneros, pero son sectores violentos. El acuerdo era que no iban a ir con las caras tapadas, que iban a ir y se iban a expresar francamente como corresponde en democracia. La inmensa mayoría de los participantes de la manifestación así lo entendieron. Es más, por primera vez, muchos integrantes de partidos de izquierda, pero muchos que tienen representación parlamentaria, se encargaron de echar de la marcha a estas personas para que nadie se confundiera de cuáles eran los elementos y para poner en eje informativo en lo que
mucha gente masivamente quería expresar y no este grupo minúsculo que lo único que quería era mostrar una actitud violenta. Ustedes se acuerdan seguramente, hoy está absolutamente prófugo, increíble que todavía no se haya podido detener a lo que se conoció popularmente como el Gordo Mortero. Fue aquel ataque, ahí está el Gordo Mortero. Habían comentado que estaba en Brasil, clandestino, sufriendo el exilio en Brasil, pero me parece que la Fuerza de Seguridad Argentina por ahora no lo han terminado de ubicar. En ese G20, uno de los elementos más conflictivos tuvo que ver con la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita. Saben ustedes que está acusado tanto por los Estados Unidos como por Turquía de haber hecho pedacitos, y no es una metáfora, de haber cortado en pedacitos a Khashoggi, un periodista de un diario muy importante de los Estados Unidos que fue asesinado y luego cortado en pedacitos. Sin embargo, Ebe de Bonafini, una vez más, haciendo alarde de su actitud, yo diría cargada de odio contra Macri, no puede ni siquiera diferenciar las miradas ideológicas, los posicionamientos geopolíticos. Para Ebe de Bonafini, el príncipe saudita y Macri son lo mismo, según ella. Yo espero que lo extraditen, desearía, pero acá con Macri lo va a premiar. Porque Macri premia a los asesinos. Así que seguramente algún premito le va a dar. Porque Macri es como él. Asesina de otra manera, pero asesina. Bueno, por supuesto que a Ebe de Bonafini está más de acuerdo. Yo digo Ebe de Bonafini, pero ahí también debo incluir a Luis Delía, debo incluir a Milagro Sala, debo incluir ahí a distintos sectores que apuestan al caos, apuestan a generar una situación de hostilidad permanente hacia el gobierno. Creen que eso le suma puntos a Cristina y en realidad desde el punto de vista electoral no. Fíjense ustedes que la propia Cristina bajó la orden de no ir a la marcha en contra del G20. No participó el kirchnerismo que se alinea a Cristina en forma vertical. Hubo kirchneristas, por supuesto, estaba un sector del movimiento Evita que estuvo con Cristina a muerte, pero después fue con Florencio Randazzo, le fue muy mal y sacó muy pocos votos y ahora parece que está volviendo al redil y bajo la falda de Cristina Fernández de Kirchner, aunque dicen que su único líder, dice Emilio Pérsico, es el Papa Francisco y por eso integran el tridente llamado San Cayetano junto a Juan Grabois. Pero bueno, son estos los sectores que han jugado muy fuerte tratando de generar violencia en el Congreso, en la legislatura, y son imágenes difíciles de olvidar, ¿no? Ahí estamos viendo eso que pasó en el Congreso de la Nación, destrucción, piedras, molotov, palos, miguelitos, cosas que por supuesto queremos superar absolutamente. Esta cultura barra brava, estos disvalores que vienen desde el fondo de los tiempos, pero que se consolidaron durante el kirchnerismo, aparecieron con toda su contundencia también en el fútbol, aparecieron también en ese momento en que los argentinos vimos estas imágenes terribles. Por suerte ese señor, ese energúmeno llamado Firpo, que es el que tira esa botella que pega en el blanco y rompe uno de los vidrios, está detenido, ya está preso en un trabajo de inteligencia realmente brillante, porque todo el tiempo estuvo de espaldas y sin embargo con el seguimiento de las cámaras y con un trabajo que ha hecho la Fiscalía han logrado detenerlo, han hecho allanamientos y están a punto de detener a otros de los personajes que están así. Y finalmente la posibilidad de demostrarnos los argentinos que podemos hacer otra cosa. Lo que pasó en el Colón, por ejemplo, lo que todos vimos y disfrutamos, ahí está ese mapping extraordinario, ese crisol de etnias, esa mezcla de culturas, de diversidad, de todas las regiones argentinas, dividido en 5 regiones allí, que provocó la emoción de la inmensa mayoría de los argentinos y que explotó en llanto del propio presidente Macri, consolado, si se podría decir, a su lado por Julián Aguada, por su mujer, ahí lo estamos viendo. También aplaudía con efusividad Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas del planeta, el canciller Faury también llorando a un costado, el propio primer ministro, jefe del Estado de la India saludando. Eran imágenes de esta semana que no queríamos dejar de demostrarle. Dijo Andajasi, civilización o barbarie. Yo le digo, del país barra brava al país del Teatro Colón.
millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Informate en inversionessanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería sustentable, responsable y transparente. Bueno, ahí estamos viendo, podemos compartir con ustedes el trabajo extraordinario que están haciendo nuestros compañeros, la gente con las cámaras arriba de las motos, de TN, siguiendo el trayecto en forma, por supuesto, noticiosa e informativa del micro de Boca que va rumbo a Ezeiza. Simplemente la despedida, decirles lo mismo que le dije recién, yo brindo por eso, brindo porque sea un partido extraordinario, donde demos una imagen futbolística realmente todo lo que puede nuestro pueblo y también un comportamiento digno para poder reivindicarnos un poco de lo que pasó aquí. Así que a usted lo espero el próximo martes, aquí en TN a las 10 de la noche. Palabra de Leuco.